Pues vamos a la palabra de Dios, ¿qué les parece? El alimento del espíritu, del alma. Y hoy tenemos el tema número 3 de la serie El valor del respeto. Y el tema que voy a tratar es el respeto a la vida. La vida es lo más valioso que una persona puede poseer, ¿no es cierto? La vida es el don más precioso que Dios le dio al ser humano, sin duda. Dios es el autor y dador de la vida. Por consiguiente, Dios es el dueño de la vida de cada ser humano desde su inicio hasta su terminación. Y debemos de respetar ese derecho que Dios tiene a la vida de cada uno de nosotros. Cuando Él la da, le agradecemos. Cuando Él la toma, debemos de respetarlo, porque es de Él la vida, Él la dio, y debemos de respetar a Dios cuando toma la vida de cualquiera de nosotros, o de algún ser querido. En Génesis 2, versículo 7, dice: entonces Dios tomó polvo, y con ese polvo formó al hombre. Luego sopló en su nariz y con su propio aliento le dio vida. Así fue como el hombre comenzó a vivir. Ahí está, Dios el autor y el dador de la vida. En Éxodo 20, versículo 13, tenemos ahí escrito el sexto mandamiento, que dice de manera muy, contundente: no matarás. Este mandamiento tenía en los tiempos antiguos, en los tiempos de Moisés cuando se lo dictó, pero sigue teniendo también el día de hoy el firme propósito de que la vida de todo ser humano sea respetada por todos los seres humanos. Tu vida necesita ser respetada por otros seres humanos, y así la vida de cada uno. La Biblia es un libro que nos habla de manera muy clara y hace una distinción entre lo que es un asesinato y lo que es un homicidio. Parece lo mismo, pero no es lo mismo. Allí en Éxodo 20:13, donde leímos no matarás, ahí el verbo matar viene del hebreo ratzak. Esta palabra ratzak significa literalmente provocar la muerte de manera intencional, premeditada. Provocar la muerte en alguien con malicia. Y una mejor traducción, que ya traen unas Biblias más modernas, dice: no asesinarás. No le quitarás la vida a nadie. El asesinato, déjenme hacer una breve distinción entre lo que es asesinato y homicidio. Mire, la distinción de asesinato, o la definición, es que reúne lo que hoy llamamos los 3 agravantes. No quiero meterme mucho en ese asunto de leyes y todo eso, porque cada país tiene sus legislaciones, pero lo que dice la Biblia, yo estoy convencido de que alguien sacó de ahí la definición de asesinato con las 3 agravantes, que son premeditación, alevosía y ventaja. La premeditación, asesinar con premeditación, es matar a alguien de manera deliberada, con toda la intención de hacerlo. Es algo que se planea concienzudamente para quitarle la vida a alguien. Eso es premeditación. Alevosía es matar a traición, matar por precio o por recompensa, con ensañamiento, en una emboscada. Esa es la alevosía. Y la ventaja es cuando la víctima está desprevenida, está inerme, indefensa,
Y esos tres agravantes componen la definición en la Biblia de asesinato. Ustedes conocen que saben que el primer asesinato que registra la Biblia y en la historia de la humanidad fue el asesinato de Caín, que mató a su hermano Abel. Este asesinato de Caín reúne las tres agravantes. Vamos a leerlo. Génesis capítulo 4, versículo 4. Abel le presenta a Dios una ofrenda, Caín le presenta también una ofrenda a Dios, pero Dios no mira con agrado la ofrenda de Caín. No quiero tener mucho en eso porque no la recibió, sino en lo que sucedió después. Dice Génesis 4:4, Abel también presentó al Señor lo mejor de su rebaño, es decir, los primogénitos con su grasa. Y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró así a Caín, no lo miró con agrado ni a su ofrenda. Por eso Caín se enfureció y andaba cabizbajo. Esta frase o esta definición que dice que andaba cabizbajo tiene la idea de pensativo, pero enojado. Ahora, ¿qué estaba pensando? Asesinar a su hermano. Por envidia, por celos o por asunto, fíjese, religioso. Versículo 6, entonces el Señor le dijo, ¿por qué estás tan enojado? Le dice a Caín, ¿por qué andas cabizbajo? ¿Qué estás pensando hacer, Caín? Versículo 7, si hicieras lo bueno, podrías andar con la frente en alto, le dice. Pero si haces lo malo, el pecado te acecha, como una fiera lista para atraparte. No obstante, fíjate lo que le dijo Dios a Caín, tú puedes dominarlo, o sea, contrólate, domínate, porque puedes cometer una tontería. Tú puedes dominar el pecado, ese enojo lo puedes controlar, pero dejó que se desbordara. Y dice el versículo 8, Caín habló con su hermano Abel. Mientras estaban en el campo, Caín atacó a su hermano y lo mató. Fíjate, premeditación, alevosía y ventaja. Dice el versículo 9, el Señor le preguntó a Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? Por supuesto que Dios sabía, ¿no? Pero quería que él le contestara. No lo sé, respondió Caín. ¿Acaso soy yo el que debe cuidar a mi hermano? Y dice el versículo 10, ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho? Exclamó el Señor. Fíjate lo que dice a continuación. Desde la tierra, la sangre de tu hermano reclama justicia. Esta tierra es una tierra que gime por tanta sangre derramada. Este país es un país que gime por tanto asesinato, con premeditación, alevosía y ventaja. Clama, dice, clama a la tierra justicia. Bueno, a partir de ese trágico suceso, escuchen bien, Dios estableció un duro castigo para el que quita la vida a mansalva. Dios estableció la pena de muerte a todo aquel que no respetara la vida de sus semejantes, vida por vida. Bueno, aquí entramos en un tema delicado porque la pena de muerte es un tema muy sensible. Siempre lo ha sido, la verdad. Es un tema controversial, aún entre los cristianos. Aún en los primeros cristianos, aún entre los apóstoles y los llamados padres de la iglesia, los primeros líderes de los primeros 200, 300 años de la iglesia, unos estaban en contra de la pena de muerte, pero había también una buena cantidad de líderes que estaban a favor de la pena de muerte. Ambas partes dicen tener argumentos suficientes.
para mantener su postura. Lo mismo sucede el día de hoy. Yo sé que aquí puede haber gente que dice, no, nada de pena de muerte, pero puede haber otros que dicen, sí a la pena de muerte. Bueno, sigue siendo controversial este asunto. Pero hay dos cosas que debemos de tomar muy en cuenta cuando tratamos este tema. Número uno, ¿qué dice la Biblia sobre la pena de muerte? Y número dos, ¿cómo pensaban los apóstoles que escribieron el Nuevo Testamento? Eso es importante. Ya no tanto lo que opinaban otros líderes o lo que opinemos nosotros, sino lo que dice la Biblia sobre el tema. Por ejemplo, en Génesis 9:6, ahí Dios vuelve a repetir en tiempos de Noé lo siguiente: el que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada. O sea, por medio del Estado y las leyes, Dios las autorizó para quitarle la vida al que le quitó la vida, pena de muerte. Porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Eso es lo que dice la Biblia. Hay otro versículo, hay muchos, pero voy a citar solamente un par más. Éxodo 21:14. Aquí vemos con claridad cómo Dios fue el que estableció la pena de muerte para los asesinos. Éxodo 21:14 dice, pero si alguien, fíjate esta traducción, pero si alguien con premeditación mata a otro, será condenado a muerte, aunque haya que sacarlo de mi altar. O sea que a mansalva, con todas las agravantes, fue y le quitó la vida a aquel, pero luego arrepentido fue al altar y se tomó allí de los cuernos del altar. No tengo tiempo para explicar todo eso, ¿no? O que fue allí con Dios y perdóname. Sí, Dios puede perdonar a un asesino. ¿Están de acuerdo con eso? Pero tiene que pagar con su propia vida lo que hizo. Dice, aunque haya que sacarlo de mi altar, que esté allí llorando, si yo lo perdono, ok, queda perdonado su pecado. Pero vida por vida. Eso es justicia. Yo sé que algunos batallan con eso, pero sigamos adelante. Mire, en Mateo 26, versículo 52, ¿se acuerda cuando Jesús está en el huerto y llegaron a prender a Jesús para crucificarlo? Y Pedro sacó una espada, ¿se acuerda? Y Jesús lo reprendió y le dijo en Mateo 26, 52, pero Jesús le dijo, guarda tu espada, le dice, porque el que mata con espada lo matarán. ¿Cómo entiende ese versículo? Que el Estado o la ley que imperaba en el Imperio Romano, ellos estaban bajo esas leyes. Si tú matas a alguien, el Estado te va a ejecutar, porque Dios lo había establecido así y se ha corrido, lo sepan o no, en muchas sociedades. Ahora, es importante, decía yo, en segundo lugar, saber cómo pensaban los apóstoles, que fueron los que escribieron pues el Nuevo Testamento. ¿Qué dicen ellos sobre la pena de muerte? Bueno, Pablo, en la epístola a los Romanos, en el capítulo 13, versículo 1, escribió lo siguiente. Acuérdense, un contexto histórico breve. Acuérdense que la primera iglesia, o Israel en el tiempo de Jesús, estaban bajo el Imperio Romano, que era el más tirano eran muy tiranos, muy esclavizantes. Sin embargo, fíjense lo que escribió Pablo: sométase toda persona, cristianos y no cristianos, a las autoridades superiores. Se refiere a los gobernantes, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. O sea, Dios permitió y lo delegó de esa manera, para que no hubiera una anarquía. Es obvio.
Y las que hay, o sea, autoridades por Dios han sido establecidas o permitidas, dice otra versión. 2. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. Mira, tú guardas la ley, respeta la vida, anda todo en orden y no tienes ningún problema con la ley. Pero el malo sí, el violador, el irrespetuoso, sí tiene muchos problemas. Sigo leyendo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. O sea, dirán, este es un buen ciudadano, es respetuoso, etcétera. Ahora, fíjate en el versículo 4. Esto lo escribió Pablo por el Espíritu Santo, dice, hablando de los magistrados, porque es servidor de Dios para tu bien, aunque no conozcan a Dios, son servidores de Dios y ejercen autoridad para que haya orden en el mundo, aunque no conozcan a Dios. Aquí dice claramente que es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme. Y fíjate la frase que viene a continuación, y aquí está el punto. Porque no en vano lleva ¿a qué? La espada. ¿Por qué dice no en vano lleva la espada? O sea, que la usaban. Y debo decirles que bajo el Imperio Romano, los homicidas y los que cometían delitos graves eran castigados con pena de muerte, los decapitaban. Entonces, ¿qué está diciendo Pablo? Ahí está, él conocía el Antiguo Testamento y ellos aplican la pena de muerte, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Entonces aquí la espada representa el poder para aplicar la pena capital a los asesinos, en este caso de lo que estamos hablando, a los que le quitan la vida mansalva a otros. Los romanos usaban esta espada para ejecutar a los criminales. También la crucifixión era un castigo de los romanos, que aplicaban a los peores criminales, que fue a lo que el castigo que le dieron a Jesús de manera injusta. Entonces Pablo aquí está reconociendo que el Estado está autorizado por Dios para aplicar la pena de muerte. Vamos a otro de los escritores del Nuevo Testamento, Pedro, el discípulo de Jesús. Primera de Pedro 4:15. Dice lo siguiente: si alguno de ustedes sufre o padece, dice en otra versión, que no sea por ser asesino. O sea, le está hablando a cristianos. ¿Acaso un cristiano podría cometer semejante acto? Claro que sí, cuando se le desborda el enojo, o los celos, o la envidia, qué sé yo. Entonces Pedro dice, si alguno de ustedes sufre, que no sea por ser un asesino, o ladrón, o bandido, ni por meterse en asuntos ajenos. Cuando él dice, si alguno sufre, que no sea por ser asesino, está implicando que un asesino recibía la pena de muerte, y te la mereces. Hay un texto que a lo mejor no aparece allí. Si lo alcanzan a capturar, está bien, si no, no hay problema. Pero es Apocalipsis capítulo 21, versículo 8. Lo voy a leer en la versión, traducción viviente. Apocalipsis 21, 8. Fíjate cómo esta lista que vamos a leer incluye a algunas personas, pero ahí están los asesinos, que eso es en lo que yo me quiero enfocar. Fíjate cómo dice esta versión. Pusieron allí la Nueva Versión Internacional, pero está bien, yo voy a leer la traducción viviente. Dice, pero los cobardes, los incrédulos,
los corruptos, díganle a algún político por ahí, los asesinos, yo quiero hacer un paréntesis aquí. La palabra asesinos aquí viene del griego phoneus, que significa literalmente homicida intencional. O sea, los malvados, los asesinos a sueldo, o los que cavilan por amargura, rencor, venganza y planean la muerte de alguien. Entonces toda esta lista sigue aumentando: los que cometen inmoralidades sexuales, los que practican la brujería, los que rinden culto a ídolos, y todos los mentirosos tendrán su destino en el lago de fuego que arde con azufre. Esta es la segunda muerte. En esta vida, bueno, hay naciones que han abolido la pena de muerte, hay otras que no, la siguen aplicando. Pero de hecho debo decirles que cuando nacemos ya condenados a la muerte física. El momento que nace un bebé, comienza a envejecer. ¿Verdad que sí? Y estamos condenados a la muerte porque la paga del pecado es, o sea, estamos condenados a la muerte. Pero todo aquel que ha sido lavado por la sangre de Jesús recibe la vida eterna. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios, el regalo de Dios es ¿qué? Vida eterna en Jesucristo. Es decir, pudimos haber sido de lo peor, asesinos si tú quieres, porque no dudo que es probable que alguien que nos esté viendo, que esté aquí, haya cometido algún acto así. Pero si tu vida, tu corazón ha pasado por la limpieza de la sangre de Cristo, tus pecados han sido perdonados. Los más horribles por más horribles que hayan sido, han sido perdonados. Aquí en Casa de Oración hay un ministerio carcelario de muchos años. Y hay gente que va por muchos años a compartir la palabra a las penitenciarías. Y me cuentan, yo he ido un buen número de veces, cuando me ha tocado platicar con alguien o que me cuenta, fíjate que ahí está fulano, el que mató esto, o sea, gente que mató a mansalva, pero el Señor se apiada de ellos, sus pecados son perdonados. ¿Ustedes creen eso, verdad? Por más feo que haya sido lo que hayan hecho, pero tienen que pagar con la sociedad. Yo he hablado con algunos así personalmente. Oye, ¿y tú, de cuánto es tu condena? No, me dieron 40 años. No voy a salir de aquí. Dicen, es que cometí cosas muy feas. No, está bien, si quieres platicarme está bien, si no, no. Algunos platican, otros no. Unos se quiebran. ¿Pero por qué? Porque ya Dios hizo algo en sus corazones. Entonces nacemos condenados a la muerte, porque la paga del pecado es la muerte. Pero volviendo al tema de no matarás, la segunda distinción de matar, ya mencioné lo que es el asesinato y la diferencia que hay con lo que es homicidio. Mire, en el Antiguo Testamento Dios le dijo a Moisés que hiciera ciudades de refugio, así se les llamaba, que eran aledañas a las ciudades principales. Esas ciudades de refugio, ahí iban a refugiarse precisamente gente que había cometido homicidio, pero involuntario. O sea, no eran asesinos. Habían matado a alguien, pero de manera involuntaria. Deuteronomio 19:4 nos lo dice: en cuanto al homicida que llegue allí a refugiarse,
solo se salvará el que haya matado a su prójimo, léanlo con atención, sin premeditación ni rencor alguno. ¿Ven la diferencia? Ahora, aquí la frase o el verbo matar viene del hebreo naká y es diferente al otro verbo que ya estudiamos de Éxodo 20. Acá es naká, que significa golpear, a veces pues severamente, que puede causar la muerte de alguien. Pero tiene la idea, esta palabra hebrea, de homicidio no intencional u homicidio accidental. Bueno, en nuestra legislación están definidos y clasificados, no quiero meterme en eso, ¿no? Y las penas son diferentes, pero el que recibe mayor pena es el asesinato calificado, o sea, con las 3 agravantes. Pero quien por algún accidente que va en su auto y atropella a un ciclista, pues no fue premeditado y la pena es menor. Bueno, vamos a leer Deuteronomio 19:5 para comprobar esto y por qué las ciudades de refugio y los homicidas tenían que refugiar, o sea, podían refugiar allí. Dice Deuteronomio 19:5, por ejemplo, dice: si un hombre va con su prójimo al bosque a cortar leña y al dar el hachazo para cortar un árbol, el hierro se desprende y golpea a su prójimo y lo mata, tal hombre podrá refugiarse en una de esas ciudades y ponerse a salvo. Versículo 6, es necesario evitar grandes distancias, o sea, que recorriera a la ciudad de refugio grandes distancias. ¿Por qué? Para que el enfurecido vengador del delito de sangre no le dé alcance. O sea, el familiar que se quería vengar y quitándole la vida también, dice, no, al lugar más cercano allí, para que no le dé oportunidad al otro de que le quite la vida en venganza y lo mate. Dice, aquel hombre no merece la muerte. O sea, el homicida puede ser imprudencial, accidental, etcétera, no merece la muerte, pues que mató a su prójimo sin premeditación. ¿Alcanzan a ver las diferencias? Ahora, matar en defensa propia. Matar en defensa propia no se considera un asesinato. Éxodo 22:2, en la versión Dios habla hoy, dice: si un ladrón es sorprendido en el momento del robo, se entiende que pues, en la casa, ¿no? Y se le hiere y muere, su muerte no se considerará un asesinato. Fue en defensa propia. Hay muchos más versículos que avalan la defensa propia. Cuando yo estaba estudiando el seminario bíblico, hace ya muchos años, me acuerdo que uno de mis maestros llegó un día y nos iba a dar una clase aluciente a este tema. De esto hace 44 años, hace muchos años de esto. Pero llegó el maestro y dijo, a ver, ya están listos, saquen su Biblia. Y lo dice, a ver, les voy a hacer una pregunta, dijo. Si ahorita saliendo de clases, tú llegas a tu casa y resulta que está un ladrón allí, y cuando tú entras, agarra a tu niña o a tu esposa y la amenaza con un cuchillo, pero en un descuido que tú puedes desarmarlo, dice, bueno, ¿qué harías tú? ¿Qué harían ustedes? No, ahí los estudiantes de buen corazón, uno dice, yo me pongo a orar, dice. Yo me pongo a orar. Otro dijo, no, yo le comparto el evangelio. Y con la niña, sí, imagínate, ¿no? Y luego dice el maestro, pues yo no. Si lo desarmo, le doy con eso.
o con lo que tenga a la mano. Y todos nos asustamos. Maestro. A ver, abran su Biblia y nos sacó estos versículos. No es considerado un asesinato. Pero hay unos textos donde dice, pero si tú ves al ladrón y es de día y le quitas la vida, o sea que ya va huyendo, pero tú por la espalda sacas la pistola que tienes ahí o el cuchillo y qué sé yo, y por la espalda le das, eso se consideraba un asesinato, porque ya no había razón para quitarle la vida. ¿Me explico? O sea, yo sé que son temas que se deben tratar de alguna manera en algún momento dentro de lo que es el cristianismo. Ahora vienen preguntas, yo sé, yo me acuerdo cuando me las empecé a hacer que de pronto venían a mi mente, como por ejemplo, oiga hermano pastor, ¿y qué con un soldado que mata en la guerra? Oiga pastor, ¿y un policía que mata a un delincuente? Bueno, hay respuesta en la Biblia. Miren, muchos cristianos, al no estudiar de manera, digamos, aplicada sobre el tema, se confunden y aplican el sexto mandamiento, que dice no matarás, o sea, no asesinarás, con premeditación, alevosía, ventaja, lo aplican para oponerse a que un cristiano sea soldado y vaya a la guerra. No aplica, hermanos, ¿no? Ahorita les voy a explicar por qué. O que un hermano se enrole en la policía. Mire, aquí en Casa de Oración hay soldados y hay policías. Yo he conocido jóvenes que me han dicho, pastor, fíjese que yo quiero enrolarme, me estoy acordando ahorita de un caso en los Estados Unidos. Oiga, pastor, fíjese que yo quiero ser marine aquí en los Estados Unidos y yo siento la vocación, hay algo que me quema adentro. Y cristiano el muchacho. Dice, pero mis papás me dicen que no, que porque si voy a la guerra tengo que matar. Y dice, pero no es mi intención ir a matar, yo quiero defender mi país, yo quiero enrolarme. Bueno, yo tuve una plática con los papás, les expliqué más o menos y quedaron más o menos convencidos. Y bueno, no hace mucho me enteré que el muchacho ya es un marín, es un soldado. Mira, un soldado o un policía que mata en condiciones de guerra o defensa de la ley no es considerado un asesino. No. Y ahí es donde algunos se confunden y les cuesta trabajo digerir esto. Pero escuchen bien con atención, a menos que un policía abuse de su autoridad, como los de aquí pues, porque usted me entienda, a menos que un policía abuse de su autoridad y sin más ni menos saque la pistola y le dé un balazo a alguien, a menos que un soldado asesine a mansalva matando a otros soldados cuando ya están rendidos, entonces se considera crimen de guerra o abuso de autoridad y son sujetos a juicio. Ustedes saben eso, ¿no? Es más, en las películas se ve. Por ejemplo, en las guerras, los ataques aéreos contra la población civil son crímenes de guerra. Y el piloto o el que manejaba el tanque soltó las bombas a la población civil, se considera un crimen de guerra. Y puede ser condenado a la muerte, según el ejército y las leyes que los rijan. ¿Alcanzan a ver la diferencia? Yo pienso que sí. El asesinato de prisioneros de guerra desarmados. O sea, quitarles la vida, nada más porque usted es el enemigo, pero ya está con las manos así, ya se rindió.
Todos hemos visto a lo mejor alguna película por ahí donde se rinde uno y el otro dice, no, pero es que, y ¡paz! Le tira. Y otro dice, otro soldado le dice, te voy a denunciar. ¿Han visto alguna escena de esas? Pues si me denuncias a ti también te doy. Dice, ese es un asesino y ese merece la muerte por quitarle la muerte de manera abusiva. Pero en la guerra del tú al tú no se considera un asesinato. Bueno, la tortura de soldados, de civiles, abuso sexual de mujeres y niños, todos esos son crímenes de guerra en el asunto de cuando hay guerras. Hace años se me acercó un hermano que es soldado. Me dijo, oiga, pastor, fíjese que yo pues tengo un año de convertido, pero estoy en un problema y estoy a punto me quieren llevar a juicio. Y yo le dije, ¿pero por qué? ¿Qué pasó? Dice, bueno, mire, es que, dice, mire, yo soy soldado. Y pues yo soy piloto, me dijo. Sé manejar aviones de guerra, sé pilotear y manejar helicópteros. Bueno, a mí me asignaron al combate al narcotráfico. Entonces, yo piloteo un helicóptero. Y yo tengo en mis dos manos botones o que pueden accionar dos metralletas que van adelante. Y si es que fíjese, pastor, que a donde me asignaron, pues fuimos a una misión. Y de pronto empezamos a escuchar ráfagas de disparos y que empezaron a pegar en el helicóptero. Nos estaban tirando de abajo con rifles de alto poder. Dice, entonces yo estoy entrenado para eso. Entonces yo hice unas maniobras para esquivar y a la vez los soldados que van a los dos lados con metralletas calibre 50, que es una bala de este tamaño, destructora, pudieran repeler la agresión. Pero en lo que yo daba así, dice, de este lado nos empezaron a tirar de frente a donde íbamos. Entonces yo dije, ¿qué hago? Y los demás soldados le decían, tira, le decían, porque pues, estaba en peligro su vida. Y él dijo, no pude dispararles, los tenía ahí, pero no pude disparar. Es que, pastor, la Biblia dice no matarás. Le dije, a ver, ven, siéntate aquí. ¿Lo premeditaste? Estás combatiendo el mal. Representas al Estado. Representas las leyes de un país para combatir al malo. En fin, le expliqué todo lo que hoy le estoy explicando y más a él. Y lo entendió. Y no hace mucho lo saludé en una de las reuniones, ya tenía tiempo que no lo saludaba. Y bueno, en una ocasión anterior, al pasar unos meses, le dije, oye, ¿cómo te ha ido? Y me dice, no, es que entendí, pastor. Dice, no, está bien feo eso. Bueno, eso sucedió el sexenio pasado cuando el gobierno andaba haciendo las matazones y los narcos y todos esos asuntos. Dice, ¿y cómo sientes tu conciencia? No, dice, yo entendí. Yo no soy un asesino. ¿Cuántos lo entienden? Yo sé que algunos no, pero bueno, la controversia sigue. Pero sigamos viendo qué dice la Biblia, ¿ok? Mire, la guerra nunca es algo bueno, jamás será bueno, porque muere mucha gente. Pero la reflexión es esta, ponga mucha atención. Mire, en un mundo lleno de gente mala, que violenta la ley, que no respeta la vida de nadie, las posesiones de nadie, que no les importa nada, gente mala, gente corrompida, gente ambiciosa, muchas veces surgen guerras, aún entre países, por este tipo de gente. Algunas de estas guerras son injustas, sin duda, pero hay otras que desgraciadamente son guerras, entre comillas, necesarias, porque los buenos tienen que combatir a los malos.
Si no, imagínense, si se dejara que los malos hicieran lo que les diera su gana, pues ¿a dónde iríamos a parar? Entonces los buenos, a los que se les ha delegado esa autoridad, combaten a los malos. Y a veces se llegan a guerras o enfrentamientos muy sangrientos. Bueno, mire, a Israel Dios lo envió a guerrear contra gente salvaje, contra gente perversa y sumamente malos y corrompidos. Y Dios había dicho a Israel: tú me serás un pueblo santo, o sea, bueno. Y le dijo a Israel, en otras palabras: ustedes son los buenos, tienen que combatir a los malos, a los anarquistas, aquellos que corrompen todo, que matan, violan, hacen todo. O sea, como el brazo ejecutor de Dios en aquellos tiempos. Y Dios los envió a guerrear contra pueblos para que los exterminaran, para que no se propagara la maldad. Eso no lo entienden los ateos. Ese es su argumento favorito. Ay, ¿cómo un Dios? ¿Cuál Dios de amor si mandó que arrasaran con pueblos enteros? Bueno, eso es lo... no lo entienden. Nosotros o algunos más o menos. Pero vamos a Deuteronomio capítulo 20, versículo 16, para que vean esto. Pero de las ciudades de estos pueblos que Jehová tu Dios te da por heredad, ninguna persona dejarás con vida. Y suena durísimo. Bueno, el que dijo no matarás, ahora dice que los mate. Y ahí es donde muchos se les funden los fusibles, ¿no? Pero es que acuérdense que eran pueblos salvajes, asesinos a mansalva. Israel de ese tipo nunca hizo eso. Y cuando lo hizo, Dios se iba sobre ellos para ponerlos en su lugar y castigarlos. Dice el versículo 17: sino que los destruirás completamente, al eteo, al amorreo, al cananeo, al fereceo, al heveo y al jebuseo, como Jehová tu Dios te ha mandado. O sea, a la guerra era necesario, entre comillas, hacerle guerra a esa gente que eran bárbaros, eran salvajes. Dice el versículo 18: para que no os enseñen a hacer según todas sus abominaciones, ahí está, que ellos han hecho para sus dioses, y pequéis contra Jehová vuestro Dios. Difícil, ¿no? Pero ahí está. Ahora, pues hasta donde alcance a entenderlo, a lo mejor ya lo tiene atorado aquí, dice, no, pero ¿cómo? Bueno, ahí está. Si no lo puede entender ahorita, en algún momento lo entenderá. Tampoco no va a pasar nada, porque usted no va a matar a nadie, ¿verdad que no? ¿O sí? ¿Ya lo tiene planeado? Pues no. Entonces, no hay problema.
ya lo entenderá, ya lo va a digerir en algún momento. Pero fíjense, Dios le dijo algo al rey Saúl, le dijo algo que desconcierta a muchos. Le dijo en 1 Samuel 15:18. Aquí es un reclamo de Samuel al rey Saúl, porque Dios le había dado una orden y Saúl la desobedeció, pero la orden era esta. Y le dice Samuel a Saúl: y Jehová te envió en misión y te dijo, Saúl, ve, destruye a los pecadores de Amalec. ¿Destruye a quién? A los pecadores. Dios es el único que puede tomar la vida, da la vida y la quita, pero nunca es de manera injustificada o arbitraria, es por razón o con razones, porque eran pueblos terribles. Destruye a los pecadores, dice, de Amalec, que entre otras cosas a niños recién nacidos los ponían en las hogueras, tenían un dios que tenía fuego prendido siempre y ofrecían, tiraban a sus niños allí en sacrificio a esos dioses. O sea, unas aberraciones que hacían terribles, totalmente corrompidos moralmente, espiritualmente y de todo. Y luego dice: y hazles guerra hasta que los acabes. Suena duro, ¿verdad? Yo me acuerdo cuando yo me convertí al Señor, que leía pasajes como esto. Ay, o sea, es obvio, no entendía, tenía que alguien me explicara o yo estudiarlo, y al paso del tiempo yo entiendo que no es algo que se digiere así fácil, porque este es un argumento de los que no creen en el Señor. Ay, sí, mira, ¿a poco no has leído? Tu Dios es un asesino, dicen. Yo pregunto, ¿es un asesino Dios? No. Más bien hace justicia, más bien es un justiciero, y Él es un juez justo, y a muchos los condena a la muerte como a esos pueblos, pero utiliza en este caso Israel, así como utiliza el Estado o los magistrados para aplicar la justicia. Por ejemplo, un país donde esté la pena de muerte y el juez dice: veredicto, pena de muerte, pena capital, ¿el juez es un asesino? Por supuesto que no. O bueno, vámonos a un país como el nuestro, que aunque en la Constitución está contemplada la pena de muerte, pero no se aplica, por lo que usted quiera, y que le dan, ¿ha oído esas sentencias? Lo sentenciaron a 570 años de prisión. Ay, tú ya. O sea, así como diciendo, bueno, no sé qué querrán decir. ¿O por qué lo hacen? El asesino fulano de tal fue condenado a 675 años de prisión. ¿Y cuántos años tiene? 70 años de edad. O sea, suena muy raro eso, ¿no? Pero en fin, ok. Ahora, ese juez que sentenció en 675 años de prisión, ¿es un juez injusto? Porque se hizo un juicio. No, nadie lo cataloga como un juez abusivo. ¿Cómo 670 años? Usted es un abusivo, señor. No, espérame, es que la ley, se fueron acumulando los delitos y se acumularon 600 años de prisión. Ay, pues ahí no va a salir vivo. Pues no, pues es pena de muerte lenta. Entonces, ¿es un asesino el juez? ¿El carcelero que lo mete y le cierra la llave también es un abusivo? Pues no, pues es obvio que no. ¿Quién de aquí no recuerda lo que sucedió en la Segunda Guerra Mundial? Cuando los japoneses atacaron a mansalva, esa es la historia, en Pearl Harbor, ahí en las islas en Hawái, al ejército de los Estados Unidos, les destruyeron toda la flota aérea y muchos barcos. En una ocasión me tocó estar ahí y pues unos andaban allá en la playa. No, yo me fui a lo histórico. A mí me gusta mucho todo eso, y yo fui en una lancha que se rentó. Fui a ver un barco, no recuerdo su nombre,
que fue hundido con más de 1,500 marinos o soldados, y ahí todavía están sus cuerpos, y se ve el barco, el agua es muy cristalina. O sea, fue terrible, y de ahí vino la contestación de los Estados Unidos, y la guerra empezaron a morir mucha gente, alemanes, holandeses, ingleses. Bueno, cuenta la historia que Alemania se había rendido, pero los japoneses no querían rendirse. Estados Unidos ya había trabajado en el desarrollo de las bombas nucleares. Y el presidente Truman, junto con algunos científicos y otros presidentes, empezaron a platicar sobre qué hacían. Ya tenían lista la bomba atómica. Y dijeron, si no paramos esta guerra, como van las cosas, van a morir algunos millones de personas más. Entonces vino la propuesta. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Y llegaron a la conclusión, tenemos un arma poderosísima, destructiva más no poder. Y tomaron la decisión, que hasta la fecha sigue siendo controversial, porque arrojaron una bomba en Hiroshima y luego otra en Nagasaki, y junto, o sea, los muertos directos y luego los posteriores por la radiación se calculan entre 300 a 400 mil personas. Un montón de gente. Pero una vez leyendo sobre este tema, leía acerca del piloto que accionó para soltar la bomba. Y él decía que llegaron a esa conclusión porque era necesario sacrificar a esos 300,000 y evitar la muerte de millones. Bueno, es que es difícil porque es un problema moral, ético pero murieron inocentes, sí, pero se salvaron varios millones. Y hasta la fecha sigue la controversia, en la actualidad. Porque hay analistas que dicen, no debieron de haber, Japón ya se iba a rendir, no debieron de haber soltado esas bombas. Pero no es nada seguro. O sea, Japón estaba empecinado en no rendirse, y en base a eso tomaron la decisión. Entonces uno se queda, pues murieron 300,000 inocentes, pero se salvaron 2-3 millones de soldados, tanto japoneses como aliados y americanos y qué sé yo, y gente civil. Difícil, ¿no? Bueno, eso es real. Bueno, el que accionó e hizo caer las bombas, los pilotos supieron digerir eso y no se consideraban asesinos, porque eran cuestiones de guerra.
Sí, pero sigue siendo difícil, ¿no es cierto? Pero ahí les va esto. ¿Sabían ustedes que la segunda venida de Cristo yo creo que sí sabían, o a lo mejor no lo habían contemplado o visto en este contexto, pero la segunda venida de Cristo, cuando Él venga ya literalmente con todos nosotros y todo, ¿saben que habrá una guerra extremadamente violenta y sangrienta? ¿Nunca se habían puesto a pensar en eso? Va a haber una guerra descomunal. ¿Quieren leerlo? Apocalipsis 19:11. Ay, ahora sí abrieron la Biblia, ¿verdad? Sí, rápido. Dice así: Juan está narrando lo que Jesús le estaba revelando escatológicamente, o los sucesos de los tiempos finales. Y dice Juan: entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. ¿Quién era? Jesús. Y con justicia, subrayo esa frase, esa palabra, y con justicia juzga y pelea. Una versión dice, y hace la guerra a todos sus adversarios. ¿Por qué? Porque sí, desgraciadamente así son las cosas. Y como lo rechazaron cuando Él vino como un cordero, y lo pisotearon y se burlaron, cuando regrese, ya no regresará como un manso cordero, sino como un juez justo que le dará a cada uno la paga de sus maldades. Pues sigamos leyendo. Versículo 12, empieza a describirlo Juan. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. 13. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre. ¿Se acuerdan cómo dejaron a Jesús? Fíjense, todo el mundo piensa, ay no, y de Jesús, el juicio más injusto de la historia, ¿sí o no? La muerte más atroz y más abusiva de la historia. Y la gente no dice nada, o la mayoría de la gente no dice nada alrededor del mundo. ¿Qué cosa, no? Bueno, sigo leyendo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Imagínenselo. Ya con una majestuosidad, dice que sus ojos eran como llama de fuego, significa su mirada tan profunda que te desnuda, que se les quedaba mirando así. Nadie va a poder de sus enemigos, no van a poder resistir esa mirada como de fuego. El Verbo de Dios, dice el versículo 14, y los ejércitos celestiales, ¿los qué? Ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale, ¿qué sale? Una espada aguda, para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino, del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. O sea, ¿se acuerda que dice que él pondrá a sus enemigos por estrado de sus pies? O sea, los va a pisar así, mira, como cuando usted pisa una cucaracha. ¿Cómo se oye? Así van a quedar sus enemigos. Ahora, ¿de qué bando estás? Es una guerra mundial. ¿Será una guerra mundial?
Así es que ya deja el romanticismo y, ay, no, yo no seré soldado. Ay, ese hermano es policía. No, hermano, sálgase de la policía. No, ¿por qué? Déjenlo, es su vocación. Y que combata a los malos. ¿Qué hace usted cuando a un ladrón le quita el carro y va por ahí? ¿A quién le llama? Bueno, vamos a suponer que todo está bien aquí. ¿A quién le llama? Pues a la policía. ¿Por qué? Porque ellos están delegados para ejercer el orden y meter en cintura al que viola y no respeta las leyes. Pero sigamos leyendo esta descripción de una terrible guerra mundial. Dice el versículo 16: y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Órale, órale. ¿De qué lado estás? Yo voy detrás de él, yo quiero estar detrás de él, siguiéndolo a él, porque él es el general. Esto es una guerra, hermanos. Dice el versículo 17, dice Juan: y vi a un ángel que estaba en pie en el sol. Hay muchas figuras retóricas y muchas expresiones poéticas, etcétera. Pero esto será real, hermanos. Y en alguna ocasión hablaremos ya en algunos temas escatológicos, pero pues ahorita nada más esto. Vi a un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carnes de reyes y de capitanes, y carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, y carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos, reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. ¿Y quiénes estaban ahí, a ver, en ese ejército? Para los que dicen que no quieren ser soldados, pues también la Biblia nos dice que somos soldados, ¿sí o no? Y también dice que vamos a regir, a gobernar las naciones, que ya es otro tema. O sea, vamos a aplicar la ley. Pero ya hasta ahí le dejo. Y el que quiera estudiar más, pues hágalo. Este pasaje sobre todo y otros más, pero sigo leyendo. Se pusieron en contra, dice, en el versículo 19, lo voy a volver a leer. Vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. ¿Qué le pareció ese pasaje? Muy bélico, ¿no? Será muy bélico. Ese hombre que vino, ese Dios encarnado y que se sentó en un burrito manso y humilde, que se burlaron de él y lo pisotearon, y a lo suyo vino, los suyos no lo recibieron y muchos lo rechazaron, muchos se burlan hasta el día de hoy, toman su nombre en vano, no lo respetan. Un día van a estar en una guerra, pero van a estar del lado perdedor. Y van a ser exterminados como fueron exterminados los hebeos, los jebuseos y todos los feos esos. Difícil de creer. Difícil de digerir. Pero no se me atraganten.
vamos a otro punto un poco más digerible. Hay otros aristas en cuanto al respeto a la vida. A lo mejor va a tener que volver a escuchar este mensaje para digerirlo y con su Biblia así más a la mano. No lo sé. Pero hay otros aristas en este tema del respeto a la vida. ¿Por qué Dios instituyó la pena de muerte al que quitaba la vida? Porque para Dios la vida es sagrada. ¿Qué me dicen, por ejemplo, del aborto? El aborto, tema controversial. ¿Sabe usted que ya hay cristianos a favor del aborto? Ay, ¿a poco? Uy, hermano. Pues es como los cristianos que dicen, no, los soldados no, los policías no. También hay cristianos, no, bueno, el derecho de la mujer, etcétera, etcétera. Pero mire, hermano, el cristianismo, desde su inicio hasta la fecha, es un defensor inflexible del respeto a la vida de un ser vivo desde el momento de la concepción. Es un ser totalmente inofensivo que está en el vientre de una mujer. Es increíble que la mayoría de los países hayan abolido la pena de muerte, pero han legalizado el aborto. Hágame usted el santísimo favor. Ahora sí que alguien me explique. Alguien que me explique. Porque no entiendo esto. Estoy medio tapado. Porque la gran mayoría de los países alrededor del mundo han abolido la pena de muerte. Y en la actualidad la gran mayoría, entre ellos nuestro país, ha despenalizado el aborto. Lo ha legalizado el aborto. Pegan el grito en el cielo los legisladores. No, como México es un país civilizado, dicen. Abolida pena de muerte, eso es retrógrada, eso es de... Y empiezan a decir un montón de cosas. Pero a favor del aborto, somos países modernos. Y dices, increíble o difícil de creer, incomprensible a todas luces. La vida en las manos de los legisladores. A los culpables se les exime y a los inocentes se les condena a la muerte, aún antes de nacer. Según las estadísticas, en el mundo, alrededor del mundo, entre 70 y 80 millones de abortos provocados, matando a los bebés al año. Es un genocidio. Pero cuidado con que maten una ballena, que tampoco, ¿verdad? Es que matamos las vacas para comerlas. Pues hay culturas que matan a la ballena. Pero ahí salen los ambientalistas, ¿verdad? Y digo, con todo respeto, pues eso es lo que ellos creen. Y no, y respeto, y que no sé qué. Pregúntenles a esos. Pregúntenles a las feministas acerca de del maltrato a los animales. Dicen, no, al gatito hay que tratar. No, al perrito. Oye, ¿y tú estás a favor del aborto? Y se quedan heladas. Porque la gran mayoría de ellas están a favor del aborto, pero a favor de la vida animal. ¿Y de cuándo acá se puede comparar la vida de un animal con un ser humano? Que también merecen respeto, porque tampoco es como para andar pateando al perrito. ¿Me explico? Pues tampoco. Pero ya hablaremos de eso. Fíjese, en la Biblia hay sólidas enseñanzas sobre el respeto hacia un ser inofensivo que está en gestación. Por ejemplo, fíjese, en Jeremías 1:5, Dios le dijo a Jeremías lo siguiente: antes de formarte en el seno de tu madre, ya te conocía. O sea, antes de que existiera Jeremías,
Ya Dios lo conocía. Ahora apliquémoslo personalmente. Antes de que yo naciera, antes de que usted naciera, ya Dios nos conocía. No que preexistíamos, no. Sino que Él ya nos conocía porque Él es omnisciente, todo lo sabe. O sea, antes que nacieras, que vieras la luz por primera vez, Jeremías, ya te conocía yo. Ahora imagínate, todos esos niños abortados, ya Dios los conocía y los mataron. ¿Tendrá sentido esto? Pues por supuesto que no, pero es un rasgo de la barbarie en la que vivimos. Ahora, todos esas prácticas tan aberrantes, por eso tiene que haber una guerra como la Segunda Guerra Mundial para darle a los malos. ¿Entiende? Antes de formarte en el seno de tu madre ya te conocí. Antes de que tú nacieras yo te consagré y te destiné a ser profeta de las naciones. Salmo 139. Este salmo, hermano, nos habla del papel activo que juega Dios en nuestra creación y formación en la matriz de nuestra madre. Salmo 139, en la versión Dios habla hoy, versículo 13. Fíjate cómo el salmista lo describe. Dice: tú fuiste quien formó todo mi cuerpo. Las manitas, los deditos, las uñitas, la nariz. Tú fuiste el que formó todo mi cuerpo. Tú me formaste en el vientre de mi madre. Ahí está ya un ser vivo, una persona, en el vientre de una mujer. Dice el versículo 14: te alabo porque estoy maravillado, porque es maravilloso lo que has hecho. Este cuerpo, esta creación de Dios es algo maravilloso, porque eres único, no hay otro igualito a ti, ni lo habrá, ni nacerá otro igualito a ti. Algunos dirán: no, qué bueno. No habrá otro igual a ti. O sea, eres un ser tan especial, tan individual. Una de las maneras de distinguir a los seres humanos es por medio de la huella digital, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque no hay una sola igual. Se parecen porque venimos de un mismo linaje. Una huella digital, pero diferente a todas. Increíble, ¿no? ¿Te imaginas? Ese es lo que está diciendo el salmista. Estoy maravillado. ¿Cómo? O sea, ¿de dónde tanta sabiduría? ¿De dónde tanto poder para hacer a cada ser humano distinto y con una huella diferente? Decía el salmista: te alabo, dice, porque estoy maravillado, porque es maravilloso lo que has hecho. De eso estoy bien convencido. Dice el versículo 15: no te fue oculto el desarrollo de mi cuerpo. Mientras yo era formado en lo secreto, ahí en la matriz, ahí cuando empezó, cuando el espermatozoide con el óvulo y vino la vida, ¡qué increíble! Mientras era formado en lo más profundo de la tierra. Esta es una expresión poética, se refiere al vientre de su madre, obvio. Versículo 16: tus ojos vieron mi cuerpo en formación. Todo eso estaba escrito en tu libro. Había señalado los días de mi vida cuando aún no existía ninguno de ellos. Qué manera tan impresionante de referirse a un ser humano cuya vida le es dada por Dios conforme Él lo diseñó. Cuando el espermatozoide fecunda el óvulo y nace una vida impresionante. Ahora dígame, asesinarlos justificando derecho de la mujer es hacerlo a mansalva. Eso se llama asesinato,
falta de respeto a la vida. Yo entiendo que todos venimos del mundo. Es muy probable que haya gente que esté viendo este video o esta transmisión, esta enseñanza, mujeres aquí, a lo mejor, no lo sé, que pasaron por esta situación, engañadas en sus mentes, con el supuesto derecho que tienes o que tienen las mujeres a decidir la vida de un inocente. Este que viva, este que muera. Ya parecían el César, ¿verdad? En Roma. ¿Qué hacemos con este cuello? No lo planeé. ¡Qué aberraciones! Impresionante. La verdad que no dejo de sorprenderme. ¿Hasta dónde ha llegado la humanidad? No dejo de sorprenderme. Pero cuando leo esos versículos que les leí de Apocalipsis, digo, esto va a estar terrible. El justo juez viniendo a dar sentencia a todos aquellos que no respetaron la vida. Hermanos, respetemos la vida. Y ya, ¿qué más decir? Hay muchas maneras en que podemos matar. Hubo una enseñanza hace unos 4 meses atrás que le titulé Asesinos. ¿Se acuerdan? No sé cuántos la vieron. Si no la han visto, yo les sugiero que, porque fue en el tiempo en que no había gente o había bien poquitas, nomás había una reunión, entonces pues algunos no tienen internet, entonces no oyeron esa enseñanza. Búsquenla en casa de oración. Se llama Asesinos con interrogación. ¿Asesinos? O sea, ¿asesino yo? Porque no solo es quitar a mansalva una vida, así como lo hemos descrito hoy, que es merecedor de pena de muerte, sino hay otras maneras de asesinar a una persona, que es calumniándolo, difamándolo, desprestigiándolo. Pero eso ya lo traté en ese tema, ¿sí? Escúchelo, le va a hacer clic con esta enseñanza. Claro, el que no entiende esto va a decir, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Los cristianos? O sea, claro, es que son temas profundos, difíciles de digerir por los conceptos que nos vamos formando, la manera de pensar distorsionada. Cuando venimos a Cristo, se empieza a ordenar nuestros pensamientos y por tanto nuestras conductas. A estas alturas, yo estoy convencido que usted entiende perfectamente el respeto a la vida, ¿sí o no? El respeto a la integridad de otra persona. Por eso la serie, el valor del respeto, ¿sí? Entonces, no podemos tomar nosotros la vida de nadie. Por eso Jesús se fue al meollo del asunto. Cuando dijo, escuchasteis a los antiguos decir, no matarás. ¿Se acuerdan? Oísteis y leísteis, no matarás. Dice, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano es culpable de juicio. O sea, Jesús fue a la raíz, que fue lo que Dios le dijo a Caín. ¿Por qué te estás enfurecido? Contrólate, porque si no te controlas se te va a desbordar y vas a cometer una tontería. ¿Qué estás pensando hacer? ¿Por qué cabizbajo? ¿Qué estás pensando? Ya estaba planeándolo. Por eso, a nosotros los cristianos, el mismo Señor, por su Espíritu Santo, por su palabra, nos va moldeando. Y cuando tenemos un sentimiento así de, ay, ojalá se me atraviese y lo atropello, luego viene la reacción. Hay veces que se cruzan ese tipo de pensamientos y uno se impacta uno y dice, ¿por qué estoy pensando? No, Señor, es obvio que no es algo que ya está en nosotros, ¿verdad que no? Pero a veces se cruza y eso lo podemos dominar. ¿Cómo? Perdonando, orando por el que nos maldice, pidiéndole al Señor misericordia por el que nos calumnia, o nuestra reputación la manda por los suelos y bendecimos al que nos maldice. Pero jamás
Un cristiano, ya quiero terminar, o mejor dicho, todo cristiano debería tener un altísimo concepto bíblico de lo que es respetar la vida de sus semejantes, porque fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Por eso es que todos los seres humanos merecen respeto, no solo de su vida, sino de su condición, como estén, de su situación social, si son cultos o no lo son, si son ignorantes o letrados. Pero ya hablaremos más de eso. Vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor misericordia por este mundo del cual nosotros fuimos sacados y hemos recibido perdón de nuestros pecados. Por eso la importancia de predicar el evangelio de la salvación que solo Cristo puede dar, para evitar el juicio y el ser pisoteados como el lagar donde se pisaban las uvas para deshacer. Y el vino allí es un tipo de derramamiento de sangre. No estar con los que serán pisoteados, sino estar del lado del que va a hacer justicia un día, tarde o temprano. Y acuérdese de esto, hermano: alguien puede cometer delitos en contra de usted y escapar del castigo terrenal. Puede comprar al juez, a los policías, al abogado, qué sé yo, pero jamás va a poder escapar del justo juicio de Dios. Y usted y yo oramos por los que nos ofenden. Amén. Señor, te damos gracias por tu palabra. Dura, difícil, a veces, como dijo el apóstol Pedro, que refiriéndose a Pablo, que él había escrito algunas cosas difíciles de entender, cuesta trabajo digerirlas, y que los indoctos o los no muy entendidos o que no estudian con aplicación o los inconstantes tuercen